Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer un video de esta sección que tanto les gustó, que es una idea millonaria. ¿En qué consiste? En optimizar los cortes que nos quedan de otros trabajos y de otros proyectos y realizar un proyecto nuevo. En este caso, con este pequeño pedazo de paraíso, vamos a hacer una espátula de madera. Ya, bueno, pueden llamarlo de cualquier manera, espátula de madera, cuchara o como sea. Es una pequeña espátula que vi, creo que la vi en Pinterest, pero realmente la vi en varios lados, que suele ser de plástico, pero lo vamos a hacer con un pequeño retazo de paraíso. Seguramente utilicemos hasta la mitad de esto, o sea que con un pequeño recorte ya va a ser suficiente para realizar este proyecto. La idea de estos proyectos es que me encantaría que me pongan primero de dónde están mirando y segundo cuánto cobrarían un proyecto así. Yo les voy a mostrar el procedimiento, les voy a mostrar el material y también les voy a mostrar el paso a paso, y ustedes de acuerdo a eso me van a decir cuánto lo podrían cobrar ustedes si lo tuvieran que vender y cuánto lo cobrarían si tuvieran que comprarlo. De esa manera tenemos una guía a todos los carpinteros o hobbyistas o ayudantes de carpintería, no importa, pero tenemos una idea nueva para hacer y optimizar los recortes hasta lo último que podamos. Lo primero que tengo que hacer para este pequeño pedazo de paraíso es sacarle un poco de espesor. Una vez que ya le saque un poco de espesor, vamos a darle la forma, que tiene una media como una forma curva, casi como si fuera una cuchara con un pequeño mango, pero es muy simple. Ahora van a ver la idea y lo vamos a realizar. Les recuerdo que pueden suscribirse en el botón rojo que dice suscribirse abajo y activar la campanita. Es totalmente gratis, es simplemente para que te manden una notificación cada vez que subo un buen video y no te pierdas del contenido, pero eso me ayuda muchísimo a mí. También pónganle like si les gustó el video, compártanlo, comenten lo que quieran, opinen como siempre, que abajo en donde están los comentarios siempre se arma debate y un montón de información que a veces yo no llego a dar, la dejan en los comentarios y es buenísimo. Sin dar más vueltas, vamos a ver el video, dale. Bueno, gente, lo principal es que utilicen el disco correcto. Yo tenía puesto uno de 80 dientes que era para melamina, lo saqué y puse el disco normal de 24 dientes, que es con el que viene y es el más adecuado para cortar madera. De esta manera, lo vamos a hacer mucho más simple y no vamos a quemar la madera. Fíjense cómo voy haciendo. Primero coloco el disco relativamente bajo, le saco el espesor que yo quiero y voy subiendo el disco de a poco. Fíjense que voy girando la madera, es decir, le doy de un lado y después del otro, no hace falta que lo suban todo, y así le voy sacando el espesor. Tengan cuidado, obviamente nunca acerquen la mano al disco. Ya tengo el espesor que buscaba. Ahora voy a optimizar y sacar, por ejemplo, este nudo no me sirve. Voy a ver igualmente qué largo necesito yo para lo que sería el mango y demás. Va a ser algo medio parecido a como si fuera un cuchillo, pero más alto. En fin, ahora lo van a ver cuando lo termine. También me queda otro pedazo para hacer otra cosa, así que me gustaría que si tienen alguna idea me lo dejen en los comentarios, porque se puede utilizar esto para hacer otro utensilio de cocina. Si tienen alguna idea o algún diseño, déjenmelo y lo hacemos, obviamente. Bueno, gente, primero decirles que me recopé y terminé haciendo un juego de 3 utensilios de cocina que me gustaron muchísimo. La idea principal era hacer una espátula, pero no. Terminé haciendo 3 diferentes que les paso a decir. Fíjense que tiene 7,5 la parte de arriba, la parte superior tiene 7,5 en los 3 modelos diferentes, es igual. Y después el largo total es de 25 centímetros en todos los casos. 5,5 centímetros es el ancho que vamos a usar para todos estos utensilios. Así que tengan en cuenta eso, que si hacen de esta manera y los hacen los 3 con la misma medida, obviamente se van a dar cuenta que van a formar parte de una misma familia de diseño. En fin, les va a quedar muchísimo mejor. Lo que hice ahí, fíjense, le marqué los 7,5 centímetros que vendría a ser la parte principal o la parte de la cabeza, y después, fíjense, hice 1,5 centímetros. Eso lo pueden hacer con un gramil o mismo con la regla como estoy haciendo yo. Y le marqué la parte de la cabeza, vamos a llamarlo la cabeza, le marqué un semicírculo con la cinta, pueden hacerlo con una tapa de frasco, con lo que sea. Y le marqué para que tenga esa forma semicircular y después le di con la caladora. Si van a utilizar la caladora, tengan en cuenta de hacerlo bien despacio el corte, utilizar la cuchilla correcta,
para hacer los cortes curvos. Hay una cuchilla que es para hacer cortes curvos, otra para hacer los cortes rectos. Esto es simplemente el grosor, tienen que darse cuenta, es mucho más finita la de hacer cortes curvos para que pueda doblarse y tiene un poco más de flexibilidad la hoja. Llévenla bien despacio a la máquina, pero rápido tiene que ir la hoja, es decir, vayan ustedes muy despacito, pero la hoja tiene que ir, o la máquina tiene que ir a muy buena velocidad para que no se trabe y para que haga el corte correcto. Las líneas, fíjense cómo corté, ahí estoy haciendo el mango directamente, van llevando la caladora despacito por la línea y ahí ya cortamos la primera parte. Fíjense cómo la llevo despacito, muy suave. Bien sujeta la pieza, obviamente, para que no se rompa ni tenga ningún problema. Siempre ayúdense de un buen sargento, unas buenas prensas, eso obviamente les va a ayudar. Fíjense que ya va tomando un poquito de forma. Ahí lo que estoy haciendo es marcando más o menos 4,5 centímetros desde la esquina hacia el centro para darle las pequeñas líneas. Eso lo pueden hacer como ustedes quieran. Fíjense, yo me guié también por las mismas líneas del mango. Entonces continué las líneas y esta va a ser la que va a ser con la forma más o menos, no sé cómo llamarlo en realidad, que es como un tenedor, es como para la ensaladera. Entonces va a quedar bien y ahí tenemos el juego completo. Le hago las líneas con la caladora, simplemente freno en el tope donde yo me hice. Llévenla despacio, fíjense, ahí ya cambié la hoja. Esto es lo que le digo, como voy a hacer cortes rectos y necesito que sea lo más recto posible, le cambié la hoja e hice el corte. Una vez que ya tengo los cortes hechos, le empecé a dar con la lija, con la plataforma de lijado, que ya le mostré varias veces cómo se hace. Si no tienen esta plataforma es muy fácil de hacerla, simplemente una placa con hojas de lija pegada de un lado y del otro. Ya lo hemos visto varias veces. Le lijé obviamente todos los bordes, sacándole las marcas de la hoja. Y después le hice también una pequeña marca en donde me ayudé como guía para darle después con la lijadora de banda. Esa línea que le hice la utilicé como guía para darle un poco de filo. Este filo simplemente para que, obviamente, estoy haciendo la espátula, necesito que tenga un filo para poder levantar o mover la comida que esté haciendo o preparando. Y fíjense que le voy dando y guiándome con la línea esa que les digo para darle el filo que necesito. Tengan en cuenta al utilizar la lijadora de banda que esté bien sujeta, por supuesto, para que no tenga ningún accidente. Y ahí ya tenemos, fíjense, la espátula, muy simple de hacer. Esta primera parte es bastante fácil y le hice lo mismo y la misma forma a la que sería el tenedor. Para la ensaladera tiene la misma forma. Al mango, fíjense que con una tapita me ayudé, me marqué también un semicírculo para las dos piezas. Vale destacar que les voy a mostrar en este procedimiento dos piezas, ya que después, como les dije, me emocioné y terminé haciendo la cuchara también. La idea principal era hacer solamente una espátula y después me recopé como quedó y terminé haciendo todo el set completo. Una vez que ya tenemos todo eso lijado, le pasamos aceite. Recuerden, siempre me consultan qué aceite le paso. Yo le paso aceite de lino doble cocido. Y una vez que secó me había dado cuenta que podría haberle hecho las perforaciones antes. Pero bueno, son cosas que pasan. También les recomiendo pintarle el mango. Que esto, como les digo, me fui copando con el proyecto y primero podría haber pintado el mango. Primero tendría que haber hecho la perforación y después colocarle el aceite. Fíjense, le hacen la perforación, esta la vamos a hacer para colgarlo si queremos. Después pintarle el mango directamente, lo sumergí en pintura y lo dejé secar. Muy simple de hacer, tardé no más de 1 hora en hacerlo. Ahí está la espátula y así quedó, fíjense, el jueguito de 3. Así quedó la cuchara, que ahora les voy a mostrar a lo último un procedimiento muy cortito de cómo la hice también. Así quedó la espátula. Y también así quedó el tenedor, que sería para la ensaladera. Díganme qué les pareció y si les gusta el proyecto. Obviamente déjenme un like y díganme qué más podemos armar en esta serie de videos que veo que les gustó mucho y a mí me encantó hacer. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse, como ya les dije. Les dejo mis redes sociales en el primer comentario. Espero que tengan un buen día. Déjenme de dónde están mirando y nos vemos en el próximo video. Chao.
¡Tarán!